Abrazo grande para todos, Erasmo Provinciales se saluda. Bienvenidos al Club del Juego. No olviden suscribirse, darle like a este video. Y por supuesto, gracias a todos los que han apoyado esta iniciativa. Positiva rueda de prensa de presentación de Fernando Batista, lo tengo que decir y lo digo con mucha responsabilidad. Y quiero felicitar y aplaudir a la Federación Venezolana de Fútbol porque ya en el proceso de José Pekerman, si bien sabemos que esto es una extensión o parte de una extensión de ese proyecto, aquí los manejos han sido distintos, sobre todo desde el punto de vista comunicacional, y eso es algo que por supuesto tenemos que aplaudir, porque de pronto tener información de la selección en el proceso anterior era bastante complicado, y aquí por lo menos hay una apertura comunicacional que uno debe aplaudir, y no solamente nosotros los periodistas, sino ustedes, porque se está utilizando el canal de YouTube para que puedan disfrutar de comunicaciones, de entrevistas, de ruedas de prensa, cuando esto puedo decirlo, que el manejo del canal de YouTube, de la forma en la que se está manejando ahorita, podemos decir que ha sido algo inédito, y estas son cosas que también hay que aplaudir, porque si somos buenos de pronto para criticar lo malo, también tenemos que ser buenos para reconocer las cosas buenas que están haciendo. Pero sí, fue una rueda de prensa que a mí me dejó sensaciones positivas, hubo respuestas claras, hubo respuestas concisas, hubo varias cosas interesantes, pero también hubo una que otra respuesta que lógicamente derivaron en cuestionamientos y derivaron también en más preguntas. La rueda de prensa se extendió por cerca de 45 minutos. Si no tienes tiempo para verla, yo a continuación te voy a desglosar un poco lo que le preguntaron a Fernando Batista, los periodistas que le preguntaron, sus respuestas y un breve análisis y una breve perspectiva. Es decir, esto es un resumen bastante conciso de lo que fue esta rueda de prensa. Lo primero con lo que yo me quedo es que hubo una transición. Está manejando el tema de todos juntos, y recuerden que de pronto en el proceso de Rafael Dudamel, que ha sido tal vez el proceso más importante previo a este que inició con Pekerman y que ahora va a tener continuidad con Batista, el proceso de Dudamel fue tal vez uno de los más importantes después del proceso de César Farías. Yo incluso que estuvo por encima del de Richard Páez, el proceso de Dudamel, al menos en cuanto a resultados se refiere. Ciertamente la era de Richard Páez era distinta a la era de Rafael Dudamel y Farías, pero en cuanto a resultados, yo creo que después de César Farías, Dudamel es el técnico que más alegrías le ha regalado al fútbol venezolano. Pero el lema de Rafael Dudamel era de talla mundial, y ahora el lema de Fernando Batista es todos juntos. Eso es una de las cosas. En total fueron 26 preguntas las que le hicieron a Fernando Batista. Todo inició con Hernán Rodríguez. Hizo una pregunta de lo que tiene que ser el trabajo, por dónde empezar a trabajar con esta selección, y él habló de lo estructural. Hay que empezar a trabajar el fútbol desde la base. Es un refrán o es un comentario muy popular. Tú no vas a empezar a construir un edificio por la azotea, por el penthouse, por la terraza. Tú tienes que empezar desde el sótano, el basement, desde los pisos inferiores y luego levantarte. Eso es una respuesta, yo creo, bastante predecible y bastante lógica, porque entendiendo lo que ha sido él y el proceso que él ha tenido como formador en Argentina, entendiendo que esta es su primera experiencia profesional, si hay algo en lo que se ha especializado Fernando Batista ha sido precisamente en el trabajar el fútbol base. De hecho, en la rueda de prensa también habló un poco del fútbol base y de los planes que tiene para la selección, pero vamos a estar hablando de eso más adelante. Luego vino mi pregunta, una pregunta que debo confesar no respondió de forma inmediata, se fue un poquitico por las ramas. Yo le preguntaba acerca de lo que él buscaba con esta selección de Venezuela, y le comentaba que para mí no era una excusa el tema del tiempo, porque en 2 partidos no se vieron mayores cosas con respecto al proyecto de Pekerman, y hay que entender que a él se le dio la continuidad del proyecto de Pekerman, porque uno de los argumentos que tuvo Jorge Jiménez para afirmarlo a él como técnico era darle continuidad a un proyecto. Incluso el propio Batista hablaba de proyecto de Pekerman en respuestas subsiguientes, pero al menos a las primeras de cambio mi respuesta o mi pregunta no la respondió de forma directa. Más adelante sí la respondió. Luego preguntó Humberto Turinese, le preguntaba acerca de una fotografía en donde se veían Salomón Rondón, Tomás Rincón, Joseph Martínez, lo que era la importancia y el impacto de estos jugadores que son tal vez los 3 capitanes o tal vez no son los 3 capitanes que tiene la selección. Y Humberto le preguntaba si esto era una respuesta clara del proceso de unidad o del impacto que ellos podían tener sobre el grupo. Y si él había conversado con estos 3 jugadores, y Fernando Batista fue claro, conversé con todos acerca del proyecto, acerca
de lo que pretendemos. Esteban Rojas le preguntó sobre líneas convergentes y divergentes con respecto al estilo de José Pekerman, la continuidad de su proyecto. Aquí de una forma u otra también empezó a responder un poquitico mi pregunta en el qué busca para la selección desde el punto de vista futbolístico, y él hablaba de que cada director técnico tiene su estilo. Eso es completamente normal. Cada técnico tiene su estilo, cada técnico tiene sus ideas, y yo fui claro en mi pregunta también. Evaluarlo desde lo futbolístico con apenas 2 partidos no se puede hacer. Yo creo que nadie hace una evaluación futbolística cuando solamente ha podido jugar 2 partidos, 2 amistosos. Sí, a lo mejor preocupa a los rivales, pero hay que hablar de lo futbolístico, y no se puede hablar de lo futbolístico cuando solamente hay 2 referencias. Pero sí dijo que cada técnico tiene su estilo. Federico Rojas le preguntaba acerca de qué es lo que él busca para los jugadores. Aquí me recordó mucho a la era de pronto de César Farías, en donde Venezuela era una selección competitiva, que a lo mejor en cuanto al talento se refiere, no era tal vez la selección más talentosa de la historia del fútbol venezolano, pero si había algo que caracterizaba a esa selección era el carácter competitivo que tenía, y eso es algo que no es secreto para nadie. Max Cordaro le pregunta algo más adelante con respecto a esto, ya voy a hablar de eso, pero esa selección o esta generación ha perdido ese sentido de pertenencia, sentido de competitividad, y él lo que busca es que sean competitivos, que vuelvan a ser competitivos, y parte de esa búsqueda también radica en el trabajo. Elías López preguntó, y la pregunta de él fue acerca de los motivos de la salida de José Pekerman. Dijo que no, o respondió Pekerman, Batista, que no iba a hablar de eso, que esas fueron cosas internas, cosas que se manejaron con Pekerman y con Jorge Jiménez, presidente de la federación, pero ahí habla nuevamente de la continuidad de proyecto, de que se le señala a él o se le elige a él buscando darle continuidad a un proyecto. Y aquí volvemos al cuestionamiento, a la pregunta que yo le hice con respecto al tema del tiempo. Si estamos buscando una continuidad de proyecto, se supone que en estos 2 partidos uno tenía que ver de pronto algo futbolísticamente hablando más claro. Repito, tomando en cuenta que ya él venía de la mano de Pekerman con el proyecto anterior y no hubo mayores cambios, más bien hubo una especie de retroceso, pero él habla un poco también de la incidencia que han tenido los jugadores del fútbol local y la preparación que tienen los jugadores del fútbol local. Carlos Suárez pregunta si el 4-4-2 será el sistema que utilizará en las eliminatorias. La respuesta de él fue básicamente lo que yo pensé en su momento. No se puede hablar de un sistema cuando los sistemas se deben adaptar a los rivales. Esa fue la respuesta que dio el propio Batista. Hay que esperar a ver a qué rival te vas a enfrentar, cuáles son las fortalezas del rival al que te vas a enfrentar, y partiendo de esa base tú vas a definir cuál es el módulo táctico o el sistema que vas a utilizar. Hoy día en el fútbol, y lo discutía hoy con algunos amigos y algunos técnicos y ex técnicos, hablamos precisamente del debate y de la nueva línea futbolística que hay hoy día, sistemas de 3-4-3, 4-4-2, 4-3-3, y hoy día el fútbol es tan dinámico y tan distinto al de otrora que tú tienes que reinventarte para cada partido, y que tú tienes de una forma u otra que adaptarte a las necesidades de cada partido y de cada rival. Hablar de pronto en este momento de un 4-4-2 y que este vaya a ser el sistema para todas las eliminatorias es prematuro, porque hay ciertos factores, rivales, condiciones atmosféricas, condiciones climáticas, jugar en la altura, jugar a nivel del mar, jugar en el calor de Barranquilla. Entonces, la dinámica de las eliminatorias en Conmebol hacen que también los técnicos tengan que replantearse cada partido en cada doble fecha, sistemas, módulos tácticos y etapas de preparación. Armando Naranjo vuelve a preguntar sobre la transición Pekerman-Batista, un poco tomando en cuenta lo que fue la pregunta que le hice yo y que le hizo Elías López. Y él le dice simplemente que él busca su impronta, que él busca su estilo, busca que la selección sea protagonista, y para que esta selección recupere el protagonismo lo tiene que recuperar empezando por recuperar la competitividad. Porque repito, esta selección ha perdido la competitividad, y vamos a ver si esta generación de relevo puede brindarle la competitividad que tuvo Venezuela en otrora. Carlos Domínguez le hizo 2 preguntas. La primera, el diagnóstico de la gira por Arabia. Siempre es bueno jugar y ver a los jóvenes, fue su respuesta. Habló del cansancio en los últimos minutos.
no es secreto para nadie que una de las cosas de las que ha adolecido Venezuela en los últimos partidos es no saber cerrar los partidos. No saber de pronto cerrarlo con resultados favorables. Se vio ante Arabia Saudita, que se sufrió un poquitico, sobre todo en el segundo tiempo. Arabia se nos vino encima. Y se vio frente a Uzbekistán, nuevamente en los últimos minutos, Venezuela concediendo regalías. Habló de lo de Navarro más adelante, pero él hablaba precisamente del acondicionamiento físico. Y aquí hay un debate muy importante. Y es algo que, repito, esta conversación yo la he tenido con técnicos. En las selecciones, por ejemplo, lo que es la conformación o la confección del cuerpo técnico, uno debe utilizar terminología distinta a la que se utiliza para los clubes. En los clubes hay directores técnicos, hay preparadores físicos, hay preparadores de portero, porque tú trabajas durante mucho tiempo con estos jugadores. Pero en el caso de las selecciones, no hay un director técnico, hay un seleccionador. No hay un preparador de arqueros, hay un acondicionador de arqueros o un entrenador de porteros. Y no hay un preparador físico, sino un acondicionador físico. Porque cuando el cuerpo técnico de una selección recibe a los jugadores, ya los recibe con cargas físicas y con un trabajo físico que arrastran de sus clubes. Entonces él habla de la inactividad que han tenido algunos en sus clubes. Y por supuesto, en un universo de 9 jugadores del fútbol local que estuvieron en esta gira por Asia, se habla también de las deficiencias que tiene el fútbol venezolano y algunos miembros de los cuerpos técnicos de los clubes de la primera división en el fútbol venezolano, porque los jugadores no tienen de pronto el bagaje físico para aguantar 90 minutos a torneos de alta competencia como lo son los partidos amistosos, porque independientemente del rival, un partido amistoso en fecha FIFA se considera un partido de alta competencia. Y a esto muy importante, Domínguez le preguntaba por la sede de los próximos, o la sede de los partidos de Venezuela como local, y decía que en los próximos días él los iba a definir. Ha analizado los estadios y va a dar a conocer próximamente cuáles son los estadios que él eligió para que Venezuela fuera local en las eliminatorias. Richard Méndez habló del relevo generacional. ¿Cuál es el plan de Batista para ese relevo generacional? Y yo quiero hacer un punto de inflexión aquí. Cuando César Farías toma la selección de la mano de Richard Páez, tal vez el cambio que más impactó en la selección y que a la postre rindió frutos fue el bajar del barco al Pájaro Vera, capitán de la selección junto a José Manuel Rey en ese momento, en esa era, y montar en el barco a Tomás Rincón, a la postre uno de los jugadores históricos por referencia en Europa, y no tanto a lo mejor por su calidad, sino por el tiempo que se ha mantenido en el alto nivel competitivo en Europa. Esa transición generacional la tuvo César Farías y le preguntaba cuál iba a ser el plan de Batista para ese recambio generacional, y su respuesta fue la competencia sana y buena. Y él quiere ahí retomar lo que yo dije, que la selección vuelva a ser competitiva. Víctor Martínez le pregunta por la presión de los cambios en las eliminatorias. Aquí hay algo muy importante, porque nosotros como venezolanos, voy a hablar de nosotros, pero yo como venezolano no pienso así, pero puede que tú pienses así. Uno ve de pronto, como lo veíamos en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, que solo 9 selecciones competían en Conmebol porque Brasil tenía su cupo garantizado por ser selección anfitriona. Muchos veían a esa generación o a esa época o ese momento como el más relevante, en donde Venezuela tenía más posibilidades de clasificar al Mundial. Pero muchos se olvidan que Venezuela forma parte de un universo en donde también hay otras 9 selecciones que compiten por exactamente lo mismo. Y si uno se va al análisis del fútbol local de Conmebol, Venezuela sigue en el último renglón. Porque hasta Bolivia, que de pronto se puede equiparar con Venezuela en cuanto a los niveles competitivos de la selección, el fútbol boliviano está muy por encima del fútbol venezolano, sobre todo en lo que a infraestructura se refiere. Entonces, le preguntaban de esa ilusión que tiene Venezuela ahora que el Mundial de 2026 va a ser en los Estados Unidos, México y Canadá, en donde Conmebol va a tener un cupo más. Ya estamos hablando de 6 cupos y medios. 6 clasifican de forma directa, el séptimo va al repechaje. Es decir, pudiera meterse 7 selecciones a al Mundial de Estados Unidos, pero estas condiciones juegan igual para todos. Y si uno, repito, analiza el presente y la infraestructura y la calidad y los jugadores de las otras
9 selecciones con las que va a competir Venezuela, estamos en igualdad de condiciones. Y hay otro tema, la ilusión, así como es para el venezolano, es para el boliviano, es para el colombiano, que se perdió la última cita mundialista, es para Chile, que se perdió la última cita mundialista, y nosotros todavía estamos por debajo de todas esas selecciones. Entonces hay que tener mesura y coherencia cuando queremos de pronto afirmar de que esta es la oportunidad perfecta para Venezuela. Y en parte le responde Vito Martínez, es difícil, dice Batista, pero es una persona positiva que va detrás de los sueños. Max Cordaro le habló de convencer a los jugadores de recuperar la competitividad. Y me gustó mucho la respuesta de Bocha Batista porque es una respuesta de verdad bastante sincera y que va desde lo pasional. Y es que tú no debes convencer a ningún jugador de ser competitivo cuando vistes los colores de tu selección nacional. Yo sé que esto puede ser un verso, sobre todo en un fútbol como el de hoy, en donde yo creo que son más los jugadores que juegan por el tema económico que por el tema pasional. Pero hay jugadores que todavía sienten la identificación de jugar para su selección. Y es cierto lo que dice Batista. Tú no puedes de pronto tratar de convencer a un jugador de que sea competitivo cuando juega con su selección nacional, porque si eso pasa, y voy a hablar franco y abierto, estamos jodidos. O sea, si tú le tienes que decir a un jugador, tienes que inculcarle o tienes que imprimirle competitividad, emoción, ganas de jugar con tu selección y ser competitivo, estamos jodidos. O sea, tiene menos sangre que un pollo congelado, como dice mi gran amigo Walter Roque. Simplemente te tienes que ir a otro lado. Punto y final. Y se trata de no convencer. ¿Ok? Es trabajar, ya que ellos deben darse del lugar, deben darse cuenta del lugar en donde están. Deben darse cuenta que van a participar en unas eliminatorias de la Conmebol para conseguir un cupo al Mundial de 2026. Si no se motivan bajo esa perspectiva, que vayan a buscar otro trabajo. Alfredo Coroniza hace una pregunta que me pareció muy interesante. Habló del scouting, habla de Fernando Amorebieta. Recuerden que a Amorebieta lo habían nombrado scouting en el proceso de Pekerman. Y él dijo que se iban a definir un departamento de scouting y visorías. Y atención, porque dijo que va a definir próximamente a los seleccionadores sub-15 y sub-17. ¿Ok? El departamento de scouting y visoría es para buscar en el universo de jugadores convocables alrededor del mundo a quienes se pueden tocar y a quienes no. Y él no solamente hablaba de los jugadores de la selección mayor, sino de todos los jugadores desde el fútbol base, desde la sub-15. Cualquier jugador por ahí que tenga raíces venezolanas, que tenga posibilidad de ser venezolano, como el propio Fernando Amorebieta, que recordemos que Fernando Amorebieta, vasco, incluso yo tuve la oportunidad de lidiar con él cuando Venezuela jugó frente al País Vasco previo a la Copa América. Yo lo tuve en el Club Vasco, tenía un programa de radio en ese momento con Johnny Ferreira, uno de los entrenadores más cotizados de Venezuela hoy día. Y yo cuando le digo a mi productor, acércate a la Fernando Amorebieta para ver, queremos entrevistarlo, me dijo, estoy hasta los cojones de que me pregunten si voy o no voy a jugar con Venezuela. No me interesa jugar con Venezuela. Eso me lo dijo a mí. Johnny Ferreira es testigo y quien trabajaba conmigo en ese momento también era Emmanuel Joseph, también uno de los precursores principales del desarrollo del fútbol femenino en Venezuela. Ellos pueden dar fe de lo que yo estoy diciendo, yo no estoy inventando absolutamente nada. Entonces, Amorebieta, un tipo nacionalizado, nos regaló con un cabezazo el primer triunfo en la historia frente a Argentina en eliminatorias, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Fernando Petrocelli le pregunta si le gustan los sistemas en donde hay jugadores con enganches. Él habla de que le gustan los enganches porque es un proceso que arrastra desde Argentinos Junior. Habló de Maradona, pero también hay que tomar en cuenta lo mismo. Y parte de la misma pregunta que le hizo Carlos Suárez. Los sistemas van a variar de acuerdo a muchas condiciones, no solo desde lo futbolístico, sino desde lo extra futbolístico. Otra pregunta que me pareció interesante, Jaime Ricardo Gómez le habla de recurrir a la cantera del fútbol. Todos son importantes sin importar dónde jueguen. Él va a voltear a ver al fútbol venezolano, pero todavía no sabemos cómo va a estructurar ese plan de trabajo de seguimiento al fútbol venezolano. Sí le puedo adelantar de buena fuente que el plan de Fernando Batista es vivir en Venezuela, vivir en la isla de Margarita. Esto se los puedo confirmar de buena fuente. Si eso es así, bienvenido sea, porque viviendo en Venezuela tiene la oportunidad, y viviendo en Margarita, de tomar un avión, ir a los distintos estadios del fútbol y empezar a tener contacto no solo con jugadores, sino contacto también con directores técnicos. Así, si estamos hablando el mismo idioma. Porque Pekerman nunca vivió en Venezuela y es jodido, sin vivir en el país,
para el cual trabajas, hacerle seguimiento a la liga local. Kiko Peroso, últimas eliminatorias, habló de ella y de los refuerzos para esta selección. ¿Qué se le puede decir? Es el convencimiento de que se puede, es el aspecto psicológico. Y él contó la anécdota de la continuidad de procesos, que puede que un proceso sea un fracaso en determinado momento, pero que a la postre rinde frutos. Él habló de ese Mundial Sub-20 en donde Venezuela fue subcampeón del mundo, formó parte del cuerpo técnico, y recuerden que Argentina fue eliminado en octavos de final, si la memoria no me falla. Y muchos de esa generación recién se coronaron campeones del mundo. En Venezuela ocurrió a la inversa. Esa generación subcampeona del mundo, la mayoría se perdió en el camino. Si no, pregunten a Adalberto Peñarando, pregúntenle a otros tantos que formaron parte de esa generación y hoy día no existen. Caso contrario de Argentina. Caso contrario incluso Uruguay. Un tal Federico Valverde jugó en esa selección de Uruguay en ese mundial y vean dónde está Federico Valverde ahora. Entonces, es un tema de mentalidad, es un tema psicológico y es uno de los temas que también ha afectado siempre al fútbol venezolano. Fracaso sería no ir al Mundial considerando el aumento de cupos. No le gusta hablar de fracasos y hay que entender lo siguiente. La situación que va a vivir Venezuela en estas eliminatorias va a ser la misma que van a vivir las otras selecciones. Y recuerden que con César Farías nos pasó algo similar. Sin Brasil, la misma cantidad de cupos, no pudimos ir al Mundial. Acá puede pasar exactamente lo mismo. La pregunta que le hizo Lenín Caraballo arrojó... Primero fue muy interesante y después arrojó una respuesta que a mí me hizo mucho ruido. Y voy a leer textualmente lo que él dijo. Nadie estuvo ahí para increparlo, de pronto a repreguntarle sobre esa pregunta. Si hubiera estado ahí lo hago. Pero le habló entendiendo que para la sub-15 va a ser un cuerpo técnico 100% venezolano, para la sub-17 un mix, para la sub-20 ya sabemos, y sub-23 quién es el técnico, que es Baliño, mexicanos y argentinos. Tener un asistente técnico en el cuerpo técnico de la selección mayor. Vicente Rosales es acondicionador de porteros, él es preparador de porteros, pero en la selección no prepara a los porteros, porque los porteros, repito, llegan preparados. Ya les hablé de eso, que de acuerdo a mi criterio la diferencia entre un entrenador, acondicionador, un preparador. Respondió textualmente: tiene que haber una persona capacitada. No hay personas capacitadas para asumir el cargo de asistente técnico de Batista? Es la pregunta. Repito, respondió textualmente así: tiene que haber una persona capacitada. Pueden revisar la rueda de prensa y ahí se van a dar cuenta que eso fue lo que dijo. Hablar de rivales de mayor jerarquía, simplemente dijo: la competencia saca conclusiones. Él lo que quiere es jugar. Y aquí también tengo que reconocer lo que dice Fernando Batista, y uno escucha podcasts, entrevistas, uno de pronto está en contacto con el mundo del fútbol, y es que hoy día se le hace complicado a muchas selecciones del mundo de pronto tener rivales de jerarquía y de talla, por ejemplo los europeos. A todos nos gustaría jugar frente a España, a todos nos gustaría jugar frente a Alemania, frente a Italia, pero hay que recordar que la UEFA, con esa saturación en el calendario que tiene entre eliminatorias al Mundial, eliminatorias a la Euro y ahorita la Nations League de la UEFA, ellos tienen su vida interna, su vida competitiva interna, y es complicado pactar partidos amistosos con ellos cuando en cada fecha FIFA ellos tienen un compromiso UEFA al que deben hacerle frente. Entonces, él habla de qué es lo que quiere jugar, no importa. Y hay otro tema importante: la elección de los rivales, el lugar donde se va a jugar y el estatus de los jugadores convocables, y lo que significaría desde el punto de vista del desgaste de los viajes y de los traslados de los jugadores. Porque si tú te vas a hacer una gira por Asia, vas a jugar frente a Japón en Japón, o a Corea frente a Corea, estamos hablando de un cambio de horario distinto, de una preparación distinta. Yo recuerdo en uno de los procesos, ahora se me escapa si fue con Farías o con Dudamel, que se hizo una gira por Japón y la selección estaba entrenando a medianoche y en la madrugada en Venezuela, y buscaban adaptarse al horario de Asia ya desde el punto de vista de la preparación en Venezuela. Entonces, todos estos factores son importantes a la hora de evaluar a los rivales. Y por último, Giancarlo Filiulo le preguntó por esa generación sub-20. Y es cierto, una generación que va de salida, esa generación subcampeona del mundo, que prácticamente toda se perdió,
Y esta que está ahorita no ha podido igualarla en cuanto a resultados. Y la misma respuesta, trabajo, trabajo y más trabajo. En general, lo tengo que decir, me gustó mucho la rueda de prensa, me gustó mucho la postura, me gustó mucho la forma en la que se manejó. Y independientemente de que mantengo mi posición, de que no me parece que haya sido la persona ideal para asumir el cargo, está ahí. Eso no va a cambiar. Eso no lo voy a cambiar yo, no lo vas a cambiar tú, no lo va a cambiar absolutamente nadie. Y uno como venezolano simplemente tiene que esperar a que todo fluya, que todo se desarrolle y a ver qué es lo que pasa de cara al futuro. Un abrazo para todos.